maravilloso día cada vez que nos levantamos. Tenemos vida. Algunos estarán enfermos, pero alcanzarán salud. Otros tendrán necesidad, pero cubrirán su necesidad. Porque todos los días las misericordias de nuestro Dios son nuevas. Pero no solo nuevas, son buenas y son de vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que cuando Dios bendice, prospera, y la bendición de Dios no trae aflicción, sino gozo y alegría. Estamos hablando de la prosperidad, pero no de esa prosperidad que nos venden por ahí libros y andan sacando un renglón de la Biblia para hacer de ello una doctrina y ver cómo poder conseguir dinero o hacer dinero en un libro o manipulando a la gente. Estamos hablando, y no estoy en contra de las personas que tenemos que solicitar la ofrenda y el diezmo de nuestros fieles a las iglesias para poder mantener la obra. Estoy en contra de los que quieren que las personas den sin primero enseñarles cómo Dios prospera. Tú tienes que saber lo que es prosperidad. La prosperidad no es tener riquezas materiales. Tú no puedes manifestar lo próspero que tú eres por los carros, las casas, las propiedades, las empresas o los empleados que tengas. Porque a lo mejor eres solamente rico en eso, pero en lo demás, en todo eres carente, eres un pobre rico. La prosperidad que Dios da es una capacidad de tú ir hacia adelante, venciendo todos los obstáculos, las tormentas, caminando en medio de las dificultades, de los momentos difíciles, de los desiertos y salir victorioso de ellos. Una persona próspera es una persona que sabe que en la vida todos los días van a haber problemas, pero que los problemas nunca serán dominantes, sino que él estará con mucho dominio propio sobre los problemas, y a los problemas le va a enseñar lo campeón, lo súper próspero interiormente que él es, cuando él vaya a enfrentar el problema sin evadirlo con la irresponsabilidad del que no quiere tener dificultades, sino que por el contrario está capacitado para enfrentarlas, está capacitado para tener respuestas. Él sabe que él mismo puede ser el problema o él mismo puede ser la solución. Él sabe que hacia el éxito, bien sea en el hogar, en la familia, con los hijos, con los parientes, en la iglesia, con los vecinos, en la congregación, en la ciudad, en el país, con quien él hable. La única persona que puede cambiar las situaciones es uno mismo. No convertirse uno en el problema, sino en la solución. Aquella persona que es próspera interiormente, regularmente son líderes. Y son líderes a los cuales muchas personas los siguen, no tanto por lo que hacen, sino por lo que los invitan, por la inyección que le dan a las personas para hacer en sus vidas. El próspero no solamente él alcanza ese nivel, sino que Dios le da la capacidad, el denuedo, el intelecto, el discernimiento de poder enseñar a otros el camino para poder ir al cambio. Porque la persona que no quiere cambiar es aquella persona que está atada a su pobreza espiritual. Uno debe que ser rico, millonario, primero interiormente, para después exteriormente se vean los resultados. Los bienes materiales deben de ser el resultado de una persona próspera. Los bienes en el matrimonio deben ser el resultado de una persona próspera. El manejo y la crianza de tus hijos debe de ser el resultado de una persona próspera. Tú vas a poder ver que has triunfado con tus hijos cuando a tus nietos les está enseñando de la misma manera que tú enseñaste a tus hijos. Ahí te demuestra que tú triunfaste. Pero si a tus nietos le quieren enseñar todo lo contrario de lo que tú enseñaste, tú fuiste un perdedor. Fuiste un perdedor porque tus hijos están avalando que lo que manera que tú les enseñaste era correcta y que ellos ahora mismo tienen que ser sanados porque tienen problemas. O sea, no fuiste próspero ahí. Esa es la prosperidad que Dios quiere. La gente no puede dar para la obra del Señor
Señor, o ser generoso con los demás, porque no son prósperos interiormente, carecen de todo. Y entonces yo tengo aquí unos apuntes que voy a recordar contigo. No es el tamaño del problema, sino cómo tú manejas el problema. La derrota no está fuera de ti, sino dentro de ti. Son puntos que hemos estado explicando en los estudios anteriores. No es una batalla en cómo tú piensas, no es una batalla en cómo tú piensas en medio del problema, sino los pensamientos que tú tienes para acabar con el problema. Espera lo mejor en todo, no lo peor. En los momentos difíciles, espera que de allí vas a encontrar algo sustancioso para ir al siguiente día. Mantente en actitud de triunfo aun cuando te sientas abatido. Y de esto ya hablamos, que es muy interesante. Busca soluciones ante cada problema, no problemas en cada solución. Hay personas que no pueden solucionar las cosas porque cuando tienen una posibilidad de solución, le comienza a buscar los peros a esa posibilidad. Y siempre va a estar aumentando más, estará ensanchando los problemas al problema que tienen. Cree en ti aunque los demás no lo hagan. Eso sí que es importante. Poder saber de que tú lo vas a poder lograr. Puedes haber fallado muchas veces, pero esta vez estás el Señor. Esta vez la fuerza de Dios va a estar. Lo que Jesús hizo en la cruz, y cuando Él resucitó a Jesucristo, que trajo una herencia, que trajo poder, que es lo que vamos a hablar en este día, Él va a ser tu ayudador. Tú lo vas a intentar de nuevo, pero esta vez no vas a ir solo. Vas a ir con todo el ejército del cielo para poder hacerlo. Vas a tener la fuerza de Dios en tu interior. Dios te va a enriquecer primero interiormente para que exteriormente se den los resultados de lo que tú estás creyendo. Todo lo bueno procede de ti, pero de ti también proceden todos los impedimentos para las soluciones. Todo lo que tú veas que está saliendo de ti que impide la solución, deséchalo. Niégate a pensar las cosas que van en contra de la solución del problema. Solo piensa en las posibilidades de solucionar. No permitas que gente que no te traiga respuesta a tu problema se junte contigo, te hable, no los escuches. Van a dañar tu fuerza. No te paralices, esto sí que es bien importante. Y lo hemos hablado ya en los temas anteriores. Cuando llegue el problema, no te detengas a pensar en el problema. ¿Quién es el culpable? ¿Qué hiciste? ¿Por qué llegó? No debió haberte llegado porque tú no hiciste nada. Eso no va a traer solución. Te va a paralizar en medio del problema. No vas a encontrar solución. Actúa. El problema no se va a acabar si tú te acuestas a dormir, si te pones a beber o te metes en droga para olvidar el problema. Actúa. No te quedes durmiendo porque entonces ahí sí que te vas a enfermar. Y 4 días en la cama, ya después hasta los huesos te duelen. No, actúa. Después del mensaje de ayer o ayer, no recuerdo. Levántate, enrolla tu problema y camina. Tremendo fue ese mensaje. El fracaso y el éxito vienen de la forma en que tú pienses. Esa es la diferencia entre el que alcanza y el que no alcanza. Por eso es que en las crisis el dinero no se quema, ni se espuma, ni se esconde. No se esfuma el dinero. Alguien lo tiene. Y resulta que en el momento más difícil ese alcanza más. Y los que no tienen tendrán menos. Porque no saben usar su talento y su don. Su capacidad se paraliza en medio del problema. Entonces, por tal razón, los pensamientos que él tiene son limitadamente de pobreza, de no se puede, de es imposible, la economía no lo permite, no se puede invertir porque está malo. ¿Y por qué la gente que sí lo tiene lo hace? No es que hay que mi matrimonio está mal, no lo puedo arreglar. Eso era antes. No, pero es que he luchado 15 años. Bueno, intenta en el Señor.
oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a que los pensamientos de Dios estén entre los dos. Y tú vas a ver que sí se puede. No te ocupes en lo que no puedes cambiar. Ocúpate controlando las cosas que dependen de ti. O sea, no te preocupes por cambiar las cosas que no puedes y no están en tus manos. Haz las cosas que están en tu mano y tú puedes direccionar para un cambio. A veces nos pasamos mirando, y si aquel hiciera, y si aquel me dijera, y si aquel se portara de tal manera, y si fulano me hiciera un préstamo, puras conjeturas. Tú tienes que moverte, levantarte y accionar, comenzar a trabajar por lo que tienes al alcance de tu mano para realizarlo. Ahí es donde vienen los cambios. Porque esos impedimentos te limitarán solo si tú lo permites. Quiere decir que tú y yo somos las personas que en medio de esas dificultades y esos cuestionamientos y esas conjeturas, somos los únicos que vamos a decidir si se las entregamos a ellos para que nos acaben de aprisionar y nos encierren y nos enreden en una trampa en donde vamos a paralizarnos o vamos a soltarnos para que todo funcione. Dice, las personas que no pueden superar los daños o reveses de su vida se hacen prisioneros de su pasado. Y esto es importantísimo. Cuando nosotros estamos atrapados pensando en los daños que sufrimos, pues nosotros vamos a estar prisioneros de ese pasado. Y una persona que está prisionera de su pasado no se puede mover. Y no se puede mover porque el pasado lo ata, lo encadena. Y si yo hubiera hecho, y si no hubiera dicho, y si no hubiera ido, y si no me hubiera juntado con fulano, y si no le hubiera hecho caso. ¿Ya para qué piensas en lo que pasó? Comienza a pensar en el hoy. Hoy tú puedes tomar las decisiones que cambien tu hoy y modifiquen tu futuro. Y lo peor es que estamos atando a la familia. Muchas veces a particulares. Decisiones nuestras afectan a otras personas. Porque nos atamos en lo que supuestamente pensamos si lo hubiéramos hecho. Si nos hubieran ayudado. Olvídate ya de eso. Mira el hoy, mira el siguiente día. Mira tu futuro. Mira lo que Dios dice respecto a los pensamientos negativos. Porque los pensamientos negativos solo van a salir de tu vida en el momento en que tú comiences a colocar pensamientos con perspectivas. Pensamientos en donde Dios te diga y te marque tu camino con una luz en donde tú puedas ver que en esa luz tú vas a alcanzar la vida, la solución. Pero si tú no te metes en ese caminar, tú no lo vas a alcanzar porque no lo puedes ver. Entonces, el Señor hablándole por el Espíritu en la boca del apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 1, vamos a ver cómo el Señor nos da una manera aquí de que cada palabra pueda ser un bisturí cortando las artimañas del hombre viejo sembradas en tus pensamientos. Porque vamos a hablar de algo muy importante que es el don de propiedad. El don de propiedad es lo que cambia dentro del interior de la persona, ya el dominio propio. La gente tiene dominio para perder, pero cuando el dominio propio comienza a ejecutar el don de propiedad, que es que uno se va a adueñar, a apoderarse, a dominar, a conocer, a coger o a usurpar, a ser audaz, a ser atrevido, a hacer lo que nunca ha hecho, determinarse a tomar las decisiones que nunca ha tomado, comenzar a realizar, a meterse en las cosas que tú siempre has pensado que te pueden sacar, pero que has tenido temor. Ese es el don de dominio propio, apropiarse de algo. Pero una persona que tiene en su mente unas estimas tan bajas, unos pensamientos tan negativos, necesita que un pensamiento mayor entre y cubra eso. Y yo tengo ese pensamiento mayor. Está aquí en la Biblia. Te lo voy a leer.
Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo tremendo. Porque dice que el Señor, nuestro Padre, el Padre del Señor Jesucristo, nos ha bendecido, no que nos va a bendecir. Ya Él bendijo nuestra vida. Pero tú me dirás, pero bueno, si me bendijo el Señor, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué yo estoy sufriendo de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Él lo hizo en el momento en que Él te formó. Aún dice que ni siquiera se había formado nada y Él empezó a hacer las cosas. Entonces, si Él empezó a hacer las cosas y ni siquiera había nada y ya me había bendecido, quiere decir que en algún lugar de mi vida está la bendición. Él dice que nos bendijo en lugares celestiales. Quiere decir que mi bendición no está aquí en la tierra. Mi bendición está en un lugar que no es la tierra. Pero al mismo tiempo, Él dice lo siguiente: con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que Cristo tiene mi bendición. Ajá. ¿Qué significa eso? Pues significa que nosotros tenemos que alcanzar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, al conocimiento. Cuando tú vas desarrollándote y comienzas a conocer lo que Jesús en la cruz ganó para ti, y al mismo tiempo conoces lo que se ganó cuando Él resucitó, pues tú comienzas a conocer la herencia en Cristo, la cual el Padre depositó en Él antes de que el mundo fuera mundo, y que ahora en su manifestación gloriosa en los hijos de Dios los hace partícipes de lo que en un principio fue colocado para favor nuestro, pero que nosotros para poder reclamarlo tenemos que conocerlo. Cuando tú conoces su herencia en Cristo, tú vas a comenzar a colocar en tu mente lo que Dios dice que tú tienes. Porque aunque no lo veas ahora, no quiere decir que no lo tienes. Se te fue dado. Hay que saber es cómo hacer manifestar eso. Y hemos hablado en capítulos anteriores que nadie puede creer si no puede escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, poder ver lo que no es ¿dónde? Aquí en la tierra, porque en el cielo ya fue. Aquel que puede ver lo que está en el cielo, aquí en la tierra, ese es el que cree. Y por cuanto él cree, lo que está en el cielo se hace manifiesto a través de Cristo aquí en la tierra. Es aquel que puede visualizar lo que Dios está diciendo de él y por tal razón lo cree y entonces Dios lo hace. Recuerda este principio. Si Dios lo dice, yo lo escucho, lo veo, yo lo creo que se va a formar. Y si yo creo que se va a formar, porque lo vi y lo escuché de la boca de Dios, Dios lo va a hacer. Ese es el principio para alcanzar las cosas. Entonces, si las cosas están escondidas en Cristo, y Cristo es el conocimiento de Dios, la música de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios expresados a través del verbo que es Jesucristo. Entonces, en mi vida voy a obtener lo que yo veo que el Padre me habla y entonces lo creo y se hace. Por las razones en el que está. Pero sigue diciendo: según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Aquí hay cosas que la iglesia tiene que saber, o tú que me escuchas. Él nos escogió en Cristo, hablando de él, antes de que el mundo fuera formado, para que fuéramos. O sea, cuando Él nos escogió, el principio de Dios es que cuando nosotros recibamos a Jesucristo, decidamos no seguir pecando, sino que nos mantengamos con una conducta, ¿cierto?, santa y sin mancha delante de Él y caminando en amor. Tú me dices que todo el mundo falla. Sí, Señor. Pero lo que se trata de la santidad no se logra de un día para otro. La santidad te toma toda tu vida hasta que tú te mueras. Pero hay una manifestación que es la del amor, que es la que tenemos que hacer todos los días también. Si tú estás fallando y tienes una guerra porque hay un pecado que no puedes sacar, y tú sabes que el que practica el pecado no puede heredar las cosas del Señor, pues en tus manos está cancelarlo. Órale al Señor, pídele al Señor para que Él te dé la fuerza suficiente para que en ese combate contra esa zona de tu vida Él tenga la victoria, porque Él dijo, no temáis. Yo he vencido al mundo, yo he vencido el pecado. Si tú confías en mí, yo te lo voy a quitar. Entonces, esas cosas tienen que ser parte de tu diario vivir, sabiendo de que al cambiar esta, vamos a obtener las otras. No es que tengamos un evangelio difícil, ni tan fácil que todo nos vaya a ser dado aunque pequemos. No podemos cambiar nuestro ser interior. No tenemos la fuerza. Si lo pudiéramos hacer, no necesitaríamos de Dios. Pero necesitamos de Dios porque Él es el único que puede cambiar las cosas. Él sí puede entrar a nuestro corazón, circuncidarlo, sacar el pecado de ahí, tan pronto nosotros tengamos la actitud de que Él lo puede hacer. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fíjate esto. Cuando el Señor, porque es que es bien importante para un alma próspera saber las cosas como fueron pasadas. Quiere decir que el Señor miró tu vida, no había hecho nada, no existía nada, solo Dios, y ya Él te había visto. Conoció cuando fuiste engendrado, conoció tus padres, cómo fuiste formado. Cada cual ha tenido una formación diferente, pero la que sea, Dios la dio. Y aún así, Dios preparó un camino como le pareció a Dios. Entonces tú dices, bueno, a Dios le pudo parecer que como yo camino mal, me hizo un camino malo. No. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, que la intención de Dios fue que todos aquellos que buscaran a Jesucristo, Él que lo vio desde antes que alguna cosa fuera formada, lo escogió como hijo y lo adoptó. Una vez que lo escoge y lo adopta como hijo, porque Él vio antes de que cualquier cosa del planeta, del mundo, del cosmos fuera formado, que nosotros íbamos a buscar a Jesucristo como nuestro Salvador, nos tomó por hijo, aunque ni siquiera nuestros padres habían nacido, ni nada había sido formado, porque Él vio la intención de nuestro corazón de buscar a Dios a través del puente de la salvación que es Jesucristo. Una vez que Él vio eso, colocó un propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios coloca un propósito de Dios en su vida, la intención de Dios es que por cuanto Él te conoció, Él coloca un propósito en tu carrera.
carrera. Carrera y propósito son muy diferentes. Todas las personas tienen una carrera. Buena, regular, mala, satisfactoria, de éxito o de miseria o de pobreza. Cada cual según su riqueza interior, así va a ser su comportamiento, su actitud, su hablar, su pensar, su ver, su oír. De eso no se va a escapar nadie. La carrera cada cual la va a correr conforme él eduque, críe, mantenga su intelecto. Con la limpieza, con la pureza, con que él tenga información ahí, así va a ser su conducta, su carácter y su accionar, su manera de ver las cosas. Según lo que Dios vio en cada persona, asimismo Dios preparó un camino para cada persona. Entonces tú me dirás, ¿sabes si Dios preparó de antemano? ¿Para qué me sirve cambiar? Bueno, es que Dios también vio el día de hoy, cuando tú estás recibiendo una palabra renovadora, una palabra que te está retando, una palabra que te dice que sí se puede cambiar, que sí se puede alcanzar, que sí se puede lograr, que la mediocridad está con la gente que piensa pobremente, pero que el éxito está con la gente esforzada, con la gente que va una milla más, con la gente que trabaja horas más, con la gente que está dispuesta a tener tiempo con Dios para que el Señor le muestre su carrera y entonces añada a su carrera el propósito de Dios. Por lo tanto, Dios vio eso y que tú hoy ibas a ser zarandeado por la palabra y por el Espíritu de Dios y que el cambio venía a tu vida. Entonces Dios colocó allí, en este día y en los que vienen, toda la bendición que te corresponde. Porque Él sabía que la bendición anterior tú la ibas a desechar por cuanto no tenías dominio propio sobre tu carrera. Porque el dominio propio es sobre tu carrera. Ay, profeta, ¿cómo así? Sí, Señor. Usted decide su futuro, su presente, su pasado no puede hacer nada, pero su presente y su futuro, usted lo puede encadenar con decisiones que mañana te traigan maldición, que mañana te traigan enfermedad, que mañana te traigan muerte espiritual o muerte física. Tú puedes decidir hacerle daño a muchas personas o puedes decidir hacer feliz a muchas personas. Tú puedes decidir hoy salir de la pobreza a la prosperidad natural, o tú puedes enterrarte hoy a vivir una vida monótona, una vida en donde te sientes rendido y desfallecido, sin fuerza, sin fortaleza, y decidir ser y seguir siendo un parásito, una persona o que vive del gobierno, o que vive de la limosna de los demás, o está mirando cómo le tumba a alguien para vivir mañana y mañana tumba a otro para vivir de la misma manera. Esa es tu carrera. En esa carrera Dios lo que va a hacer es que va a usar las cosas malas tuyas para el propósito de alguien, el cual Dios, usando las cosas que tú vas a afectar y a dañar a otros, Dios va a hacer crecer a otros en ponerle cuidado y atención a personas que como tú viven de esa manera, listos como parásitos, como sabandijas, como serpientes, a ver a quién matan y ponen su veneno, para que ellos crezcan y vayan a otros niveles y se puedan enfrentar a esas personas ya con discernimiento y conocimiento de cómo actúan. Pero también tu vida puede cambiar. También tu vida puede ser diferente. También Dios puede darte salud en la enfermedad. Dios puede darte fuerza, vigor, energía, pensamiento. Poner un bombillo entre tu cabeza con una idea de oro para que cambie. Dios puede abrir las puertas de pobreza y miseria a llevarte a prosperidad interior para que seas prosperado afuera. No importa que no tengas ahora y crezcas de todo, Dios puede cambiar eso. Si tú te sometes y dices, Señor, yo marco mi carrera y yo he marcado mi carrera mala porque he decidido mal y hoy tengo la bendición o la maldición de lo que yo decidí y me doy cuenta que lo que estoy recibiendo en mi vida es maldición, destrucción, pobreza, enfermedad, necesidad, aflicción. ¿Qué va a cambiar? Dios dice, estás listo. Me encantan las
oscuridad, porque yo soy luz hecho para alumbrar en ella. O sea, eres el prototipo perfecto para que Dios pueda hacer señales y milagros. Porque dijo, a los sanos no he venido, los sanos no necesitan médico, los enfermos son los que me necesitan. Y si tú perteneces a ese grupo, tú eres el prototipo ideal para que Dios hoy haga en tu vida cosas que nadie piensa que puede pasar. Hasta hoy tú puedes ser la escoria de tu familia, puedes ser la oveja negra, el puto oscuro, la vergüenza de tu familia, de la sociedad, de tus vecinos, pero eso puede cambiar. Una actitud hacia Dios, diciéndole, Señor, sé que mi carrera la puedo marcar yo, pero también sé que tú puedes intervenir en mi carrera para que yo comience a tomar decisiones en mi carrera bajo los preceptos, bajo el mandamiento, bajo la gracia tuya, Señor. Quiero que tu mano de bendición esté sobre mi vida, sobre mi caminar, sobre mis decisiones, sobre la manera como pienso. Señor, me he dado cuenta que yo soy el que soy pobre, pero no es culpa tuya, Dios. Es culpa de que yo no estoy enriquecido con los pensamientos tuyos, que son mucho más elevados, como decía David, difíciles a veces hasta de poder hablar de ellos. Pero Dios hace que su sabiduría, esa sofía, ese conocimiento divino, que a veces se hace incomprensible para la mente humana, en el griego dice que el sofos de la sofía, o sea, la sabiduría de Dios, la elevada, Dios la coloca en tamaño pequeño para que el hombre pueda comprender y entender por el Espíritu de Dios lo que Dios le dice para que transforme su vida. Tu caminar puede ser cambiado. Las decisiones de tu carrera pueden ser mejoradas al 1000, al 10.000, al 100.000%. Él es poderoso. Él es creador para tus necesidades. El mejor guerrero para ganar tu batalla. Una sola palabra de Él basta para que las cosas cambien. Aprenderás a tener dominio propio en medio de los problemas. Comenzarás a valorarte. Comenzarás a saber que el problema eres tú. Comenzarás a darte cuenta que tienes tantos derechos y atributos para que los talentos que tú mismo te has negado a reconocer sean hoy un arma poderosa en la mano de Dios. Porque tu talento, tu don en la mano de Dios se convierte en una empresa. Se convierte en un trabajo descollante, en un salario buenísimo, en un padre excelente, en un esposo envidiable o en una esposa. Dios puede hacerlo. Dios puede añadir a tu carrera propósito divino. O tú puedes quedarte solamente como estás. Y tal vez peor. Pero puedes decir, yo quiero prosperar mi alma. Porque la bendición de la cual el apóstol Juan le habla en la tercera carta al apóstol Gallo es, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Porque qué tal ser prosperado en todo y no tener salud, no poder disfrutar de lo que uno tiene, no poder disfrutar de una esposa hermosa, unos hijos maravillosos, de la casa en que vives, de tus cosas materiales, de las plantas, las flores, los ríos, las piscinas, los clubes. No puedes disfrutar de nada porque estás enfermo. Entonces, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y la condición. Así como prospera tu alma. ¿Qué pensabas? ¿Que era gratis? No. No hay nada que sea gratis. Lo único gratis es la salvación que Dios ofrece. Pero aún así tú tienes que hacer algo. Tienes que decir, Señor, yo deseo que tú seas mi rey, mi gobernador, que la muerte en tu cruz sea la que me salve. Tuviste que hacer algo. Lo que pasa es que la diferencia con el mundo en que vivimos es que aquí hay que hacer cosas para que sucedan cosas. Y cuando falla tu fuerza y tu aliento, se caen las cosas. Con el Señor lo que hay que hacer es obedecer su palabra.
tomar la actitud de que esa palabra se haga, tome forma. No es hacer obras, es hacer tiempo para estar con Dios, para que su presencia, para que su poder, para que su gloria te pueda cambiar. Es una obra espiritual. Es colocar tu oído, tus ojos, tu boca para hablar, el discernimiento espiritual, saber oler dónde está lo de Dios, y después tocar todo lo que Dios hace. Miren lo que sigue diciendo el apóstol. Pero voy a tomar agua primero. Tú sabes que el radiador mío necesita mucha agua. Dice así: conforme al beneplácito o a la intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, que es Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Él ha hecho para añadir a nuestra carrera su propósito, es no solamente para que nosotros podamos agradecerle la gracia de Él sobre nosotros. Y su gracia no es nada más que el deseo intenso, la locura del corazón de Dios por amarte y porque tú te dejes amar. Porque tú entiendas que en tu carrera no hay manera de avanzar correctamente si el propósito de Dios no está sobre ella. Porque el favor de Dios va a estar sobre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a estar sobre aquel que desee estar con Dios. Aquel que desee su presencia. Aquel que anhele oír la voz de Dios. Aquel que anhele separarse para conversar con Dios. Aquel que vaya al Señor no a quejarse, sino a decirle: Señor, mi vida ha sido un desastre hasta hoy. Vengo a ti para que tú me hables. Y como tú eres mi Señor y te he aceptado como dueño de mi corazón, te doy mi carrera para que tú la intervengas y coloques tu propósito y me puedas sanar. Aquel que va con esa expectativa de cambio, con esa actitud de humildad, Señor, pues el Señor comienza a colocar su gracia para alabanza, no solo de que Él vea el cambio, sino de que los demás a su alrededor sepan que su vida está siendo transformada porque Dios la ha intervenido. Entonces el dominio, el don de propiedad de esa persona consiste en que él comienza a adueñarse de todo lo que Dios le dice que es de él. Aquella persona ya no va a caminar en el problema como problema, él va a caminar en medio del problema como que él es la solución. Se va a comenzar a dar cuenta que él es un factor de cambio para él y para muchos. Se va a dar cuenta que por él las cosas van a cambiar y a multiplicarse en la vida y en la economía de todas las personas a las que él pueda llegar a alcanzar con su voz o a bendecirlos con sus manos. Que donde él pise va a conquistar. Porque Dios está en él, no con él a un lado, en él. Y que él porta la plenitud de Dios, la capacidad del que puede hacer cualquier cosa. Ese es el que va a hacer eso, dice. Y esto ha sido gratuitamente y ha sido impartido sobre nosotros en el amado. Es bien importante esto, ¿por qué razón? Nosotros no vamos a poder alcanzar en nuestra carrera un propósito de valor hasta que Dios no esté allí. Pero tenemos que saber que nosotros no lo podemos hacer, porque si lo pudiéramos haber hecho, hayamos cambiado la vida antes. Necesitamos que nuestra actitud, que nuestra conducta, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos cambien para poder comenzar a ver las cosas diferentes. Pero para eso
es necesario que el amado Jesucristo viva y more en ti, porque si no está Él allí, va a ser imposible. Tú vas a tener los cambios cuando tú conozcas a Jesús, cuando tú conozcas a Cristo. Cuando tú tengas a los dos dentro de ti, es cuando tú vas a poder hacer los cambios. Quiere decir que nosotros no lo podemos hacer, pero que ese conocimiento de Jesucristo en nuestro ser interior nos hace millonarios. La gente no cambia y va a las iglesias y no cambia porque piensan que ir a escuchar un sermón de 45 minutos o una hora los va a cambiar. No, Señor. Usted va a ser animado, alentado. Depende de usted. Usted tiene que ir y coger la Biblia y comenzar a leerla y no pensar que es un libro que lo tiene que terminar. Usted no va a terminar nunca al conocer los pensamientos de Dios. Así que lo más importante es que lo que usted vaya a leer según el Espíritu le guíe, coge el pedacito y comience a examinarlo. Comience a mirar qué Dios le quiere decir en ese pedazo. Comience a decir, Señor, no lo entiendo, explícamelo, porque yo sé que un principio tuyo en mi vida va a traer el cambio. Los pensamientos negativos se van a ir y yo voy a tener dominio propio en acción. Voy a ser propietario del don de propiedad, de la herencia de lo que Dios dice que yo soy. Nadie se me va a robar más las bendiciones porque las voy a conocer. Voy a saber cómo traerlas de lo espiritual en Cristo Jesús a mi vida hoy. Porque la Biblia no está hecha para vivir en el cielo. La Biblia está hecha para triunfar aquí en la tierra. Si no, además hubiera muerto Cristo. Pero Él vino para traer buenas nuevas de cambio para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, para tus familiares, para tu iglesia, alrededor de tu trabajo. Que el patrón donde tú estés esté tan feliz de que tú estés, porque cuando tú llegas cambiando situaciones, llegas hablando prosperidad para su vida, y cuando Él ve que el interés tuyo es que estás involucrando a Dios para que lo bendiga a Él, tú sabes qué va a pasar. Gracias a Dios sobre tu vida. Favor de Dios. Los otros van a bendecirte a ti. Quiero leer algo para cerrar. Dice así: nunca es tarde para volver a empezar. Siempre se puede hacer. Puede ser el día de tu cambio. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, vuelve a empezar. Aunque un negocio se quiebre y la traición te hiera, y aunque una ilusión se apague, vuelve a empezar. Entre más comparto mi verdad con otros, y si considero la suya más verdad, voy a tener un nuevo volver a empezar. Aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus fuerzas, aunque la ingratitud sea la paga, vale volver a empezar. Aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, aunque sientas que tu vida no vale nada o no tiene sentido, y es que todo se apaga, vuelve a empezar. Porque cuando nosotros entregamos nuestra voluntad o el poder de decisión, el albedrío, estás entregando tu éxito y estás regresando a la pobreza y después a la miseria. Vuelve a empezar. Hoy es tu día. Lo puedes hacer. Te declaro bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y que sepas que tu carrera, tu caminar puede cambiar si el propósito de Dios le das permiso para entrar. Y primero tiene que entrar a tu mente y a tu corazón.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.